Buenas tardes, vamos a continuar con nuestro curso virtual de prevención y lucha contra el delito de lavado de activos y vamos a presentar a nuestro docente, el doctor Fidel Mendoza Llamasponca, quien es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, máster en Derecho Penal también por la Universidad de Salamanca, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido becario de investigación en el Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo, en Suiza, es socio del Estudio Jurídico Mendoza y Herrera. Es docente también de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Academia de la Magistratura, en temas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. En el marco de su formación en Derecho Penal, ha seguido cursos sobre lucha contra la corrupción internacional, criminalidad organizada, blanqueo de capitales y prevención del delito de lavado de activos. Es autor de diversas obras y artículos de su especialidad, destacando su tratamiento sobre el delito de lavado de activos y la criminalidad organizada. Vamos a dejar en uso de la palabra a nuestro docente, agradeciéndole por acompañarnos en esta oportunidad. Adelante, doctor. Gracias por la presentación, David. Un gusto saludarte. Sí, vamos a continuar. Bueno, entonces se hacía mención que de la misma manera que las modalidades de conversión y transferencia, las de ocultamiento, tienen una similar estructura, aun cuando diferentes componentes, queda claro. En primer lugar, el objeto de prueba del delito de lavado de activos lo serán los sujetos intervinientes. Pueden ser personas naturales, incluso pueden ser personas jurídicas. Hice también mención que el objeto material del delito de lavado de activos, vale decir, aquel componente sobre el cual se proyectarán las operaciones económicas de lavado de activos, serán los bienes de origen criminal. Es objeto de prueba los bienes de origen criminal, la identificación del carácter delictivo de los activos, sin lo cual no hay ninguna posibilidad de hablar de lavado de activos por ausencia del objeto material. Por supuesto, un tercer componente lo será, un tercer componente del objeto de prueba lo será el comportamiento incriminado. Ahí se mencionó a las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia. En el artículo 3 de la Ley Penal Especial se prevén hasta 4 modalidades de conducta relativas al transporte de dinero en efectivo o de instrumentos financieros negociables emitidos al portador, si fuese dinero, son los valores con esa peculiaridad. Los instrumentos financieros negociables emitidos al portador, una primera forma es el transportarlo, una segunda es hacer ingresar al país dinero de origen delictivo, extraer, sacar del país dinero de origen delictivo, ¿no? Entre otras modalidades. Por eso es que un tercer componente de la estructura de lavado lo será la conducta criminal, la operación económica, una de 15, ya lo he referido. Adicionalmente, la tipicidad no está completa si es que solo se verifican los componentes objetivos del tipo penal, sujeto activo, conducta típica, patrimonio criminal o activos de origen delictivo. Se requiere además que se ejecute una conducta dolosa directa, vale decir, que la gente realice la operación económica conociendo el carácter criminal de los activos sobre los cuales se efectúa la operación económica, o la modalidad de dolo eventual relativo al poder estar en condiciones objetivas para deducir el carácter criminal de los activos. Es decir, no es un conocimiento pleno de la delictuosidad de los activos, sino un conocimiento potencial, accesible, ¿no? Que puede dar lugar a esta segunda forma de imputación subjetiva, ¿no? El dolo eventual, el estar en condiciones de deber presumir el carácter delictivo de los activos.
Si finalmente en el artículo 1 y el artículo 3, no así en el artículo 2, se exige un elemento subjetivo del injusto. Vale decir que para realizarse el delito de lavado de activos no es suficiente con que la persona transfiera dinero de origen criminal, cuyo origen delictivo pues estaría en capacidad de conocer, sino además que esa operación económica de transferencia sea realizada con la finalidad de evitar la identificación del origen delictivo de lo transferido o con la finalidad de evitar su incautación o decomiso. Entonces son varios componentes que estructuran al tipo penal de lavado y que a su vez dan lugar a el denominado objeto de prueba de lavado. Tanto para hablar de la prueba indiciaria de lavado, para hablar de la autonomía del lavado, primero tenemos que entender esta situación relativa a los componentes del objeto de prueba de lavado, como vamos ahora a visualizar. Voy a compartir nuestro material. Podemos visualizarlo, ¿cierto? ¿Se ven las diapositivas? Sí, doctor. Sí, se ve. Gracias, doctor Jaime. Objeto de prueba del lavado. Todos los extremos del concreto acto de lavado que es objeto de imputación. Lo acabamos de decir, sujetos intervinientes, ¿no? La naturaleza criminal de los activos, las conductas incriminadas, 15 en nuestro ordenamiento jurídico penal, el dolo directo o eventual y el elemento subjetivo del injusto que ya he hecho precisión es únicamente exigible en el artículo primero y en el artículo tercero, no así en las llamadas modalidades de ocultamiento y tenencia, que ya referí también, se trata de 9 verbos típicos. Es modulable el objeto procesal, es a lo largo de los estadios procesales, ¿no? Es graduable, modulable, puede ir incorporando nuevos elementos que vayan consolidando eventualmente la tesis acerca de que estamos ante un posible caso de lavado de activos. Por eso es que el estándar de prueba en materia de lavado, bien desarrollado en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, como aquí lo vemos, por cierto, aplicable para otras figuras criminales más allá del lavado, ¿no? La Corte Suprema correctamente apreció que los niveles de convicción para sostener casos son progresivamente consolidables, ¿no? Si es que se va a iniciar una investigación preliminar y tenemos ciertos elementos indiciarios que le dan base, pues estaremos ante la denominada sospecha inicial simple. Esta es la que justifica valorativamente en términos de convicción, ¿no? El estándar de convicción, ¿no? El inicio de las diligencias preliminares. Pero no es que uno pueda, al menos desde el análisis de la actuación de quien investiga, de la fiscalía, pasar de una etapa a otra por consideraciones formales, como lo es, por ejemplo, el vencimiento del plazo, ¿no? En lo absoluto, ¿eh? Más bien detrás de pasar de una etapa procesal a otra, hay una exigencia valorativa, material, que no solo está desarrollada en la sentencia que estamos comentando, sino incluso a nivel normativo. Para formalizar la investigación preparatoria se requieren elementos de convicción que motiven, que justifiquen la concurrencia de una sospecha reveladora, mayores elementos de convicción sobre el supuesto acto de lavado atribuible a determinada persona y ante comportamientos que se han presentado sobre un supuesto patrimonio criminal. En este caso, la causa probable que ha de existir y que el Ministerio Público tendrá que postular en la formalización de investigación preparatoria
¿no? Requiere elementos de convicción distintos, mayores, que han ido consolidando la hipótesis inicial de investigación, que se basó estrictamente en elementos de convicción que validan una sospecha inicial simple. No es posible, en consecuencia, formalizar la investigación preparatoria cuando los elementos logrados en sede preliminar apenas si consolidaron la tesis de inicio de una investigación. Y peor aún, si es que más bien existen contraindicios y contrapruebas que haya podido obtenerse en la investigación preliminar. Por eso no es una decisión nuevamente, ¿no?, basada en la mera formalidad que el Ministerio Público tiene, ¿no?, la estrategia de la investigación y decide si formaliza o no. Hay exigencias mayores. No es nuevamente solo el transcurrir del tiempo que hace que, por ejemplo, la investigación preliminar se venza por razones meramente cronológicas para decir nos vamos a la siguiente etapa, ¿no? Por fuera del escenario, en la formalización de la investigación preparatoria, en la medida que estamos ya ante la formulación de la imputación, ante la promoción de la acción penal y con todo lo que ello implica, como lo será, por ejemplo, que el Ministerio Público ya no puede archivar, ya no va a poder archivar. Estaremos ante la figura del juez de investigación preparatoria ante el cual se discutirá la potencial incorporación de sujetos procesales, de partes procesales, entre ellos, por supuesto, la Procuraduría. La exigencia de elementos de convicción y del análisis de los mismos es mayor. Pero además hay algo que es trascendental y está relacionado con la inmutabilidad esencial de la base fáctica de la formalización de investigación preparatoria de cara a una potencial futura acusación. La acusación no puede alterar los términos fácticos, ¿no?, establecidos en la formalización de investigación preparatoria y sus eventuales ampliaciones, que sin duda pueden darse, ¿no?, en el marco de la progresividad de la determinación, de la delimitación del objeto penal del proceso. El objeto penal del proceso, nuevamente, se va a ir delimitando, depurando de forma progresiva. Eso no significa, y es bueno anticipar la conclusión, que por el hecho de que la imputación es perfectible, ¿no?, y puede, sobre la base del proceso, sobre la base de la etapa de investigación preparatoria, incluso hasta descartarse, eso no significa que con la formalización no puedan promoverse análisis de tipicidad. Cuando trabajemos con la simulación de audiencia en el siguiente módulo, veremos que sí es posible discutirse la tipicidad ya con la formalización. Pero en materia de estándar de prueba, naturalmente no se exige en la formalización de investigación preparatoria que se tenga la base indiciaria pues absoluta, suficiente, ¿no?, para formularle una imputación a una persona natural o una persona jurídica en los casos de lavado de activos. Hace falta únicamente elementos indiciarios, elementos de convicción que permitan acreditar los componentes del objeto penal del proceso, pero con un estándar de convicción mucho menor, el de la sospecha reveladora. Distinto escenario será, obviamente, el de la consolidación de un caso para el Estado, como lo es el Ministerio Público en representación de la sociedad, ¿no?, del Estado. Cuando el Ministerio Público ha decidido requerir la imposición de una pena contra alguien, una persona natural o una persona jurídica, es porque tiene en la convicción elementos de convicción que superan el estándar de la alta probabilidad de condena, naturalmente ante una acusación debidamente formulada, no la que formalmente se emita, ¿no?, una sólida acusación. Tendrá esas características. La normativa procesal impone que no puede sustancialmente irse más allá de los hechos que han sido objeto del proceso,
materializados en la formalización de investigación preparatoria o en las disposiciones de ampliación de la investigación preparatoria. Luego, ya en la investigación preparatoria, la hipótesis incriminatoria postulada por el Ministerio Público tiene que implicar la concurrencia de todos los elementos típicos del lavado. Los 5 componentes típicos que ya hemos referido, que es el objeto de prueba, objeto de investigación, naturalmente, cuando estamos en investigación preparatoria. Sin lo cual, el proceso puede estar en un riesgo importante de investigarse, de ser objeto de proceso, comportamientos o imputaciones carentes, ¿no?, de todas las exigencias del tipo penal, y que pues harían de este tipo de proceso uno bastante débil para el interés persecutorio, ¿no? Luego queda claro, ¿no?, que aun cuando la Procuraduría persiga la verificación de la tipicidad penal, sino la producción o la identificación de actos ilícitos que produzcan el denominado daño resarcible. Eso es bastante claro, ¿no? Las pretensiones son diferentes: pretensión civil, objeto civil de proceso, a ir también delimitándose en la investigación preparatoria, frente al objeto penal del proceso, ¿no? Hay marcadas diferencias. Sin embargo, del mismo modo, una investigación defectuosamente llevada a cabo posiciona al Estado, ¿no?, a mi entender, en condiciones de disparidad y frente a investigaciones que pueden tener muchos problemas, ¿no? No solo riesgos de pérdida, teniendo ya un sistema como el nuestro, ya está totalmente estudiado que hay manifiestas incongruencias entre los volúmenes económicos que se lavan en nuestro país por la alta criminalidad frente a la obtención de sentencias condenatorias. Hay una incongruencia ya probada, ¿no? El Grupo de Acción Financiera Internacional así lo ha establecido hace 3 años, que llevó a cabo un informe de evaluación mutua. Hay incongruencias. Debiera nuestro sistema tener una más alta producción condenatoria compatible con los altos volúmenes económicos lavados procedentes de la minería ilegal, de la alta corrupción, de delitos tributarios, del narcotráfico y otros, en ese orden. Pero no solamente problemas respecto a la potencial pérdida de casos, sino problemas de legalidad también, evidentemente, para quienes se encuentran comprometidos en un proceso por lavado de activos, que son al final de cuentas las personas naturales y jurídicas, todos los efectos que existen como consecuencia de tener un proceso judicializado, un proceso penal por lavado de activos en el sistema financiero, en el sistema contractual, ¿no?, que son tremendos, ¿no? Pero bueno, la alta probabilidad de condena, que caracterizará a la acusación fiscal al nivel de convicción por arribar a nivel de la emisión de una acusación fiscal, requiere de una base indiciaria de tal entidad, requiere de elementos de convicción de tal nivel que permitirán arribar a ese estándar de sospecha, a la alta probabilidad de condena, a la sospecha suficiente. ¿Sospecha suficiente de qué? De que el imputado ha realizado una, por lo menos, de 15 conductas incriminadas por legisladores en materia de lavado. 15 verbos típicos. Pero también sospecha suficiente, ¿no?, de que los activos cuestionados, que supuestamente, o sobre los que supuestamente el imputado ha realizado operaciones económicas, porque dichos activos estarían vinculados con actos criminales rentables, delitos provechosos. No. Solo de esa manera podríamos estar ante una acusación lo suficientemente sólida que haya consolidado la delimitación, la depuración del objeto penal del proceso y que pueda permitir justificar, ¿no?, la solicitud del requerimiento de la imposición de una pena que caracteriza a las acusaciones fiscales. Y evidentemente
el nivel de exigencia, de solidez de la imputación y de la evidencia que la soporta, no solo se va a dirigir a la obtención de prueba directa, que ya dijimos en la introducción, ¿no? Eso es más bien infrecuente en el lavado, donde el método probatorio indiciario o el método de prueba indiciario es el predominante. Ese es el método de prueba central en materia de lavado de activos. Cito esto último porque es en la acusación fiscal donde el Ministerio Público tiene que postular al órgano jurisdiccional las premisas y los hechos base a partir del cual, o a partir de los cuales, mediante la evidencia directa que sustenta los hechos base, el órgano jurisdiccional, ya en juicio, podrá deducir que estamos ante un caso de lavado de activos, porque, por ejemplo, podrá estar en condiciones de inferir, a partir de la evidencia directa, estamos ante una persona identificada que ha realizado operaciones económicas, o más de una, naturales o jurídicas, que ha realizado operaciones económicas sobre patrimonio criminal, sobre activos de origen criminal, y que lo ha hecho o conociendo o estando en condiciones objetivas de deducir el carácter criminal de los actos. En consecuencia, es en la acusación fiscal donde el Estado, donde el Ministerio Público, digamos, consolida el objeto penal y a partir del cual, pues en su oportunidad de pasar el caso al juicio, de superarse la etapa del control acusatorio, el órgano jurisdiccional estará en condiciones de construir la prueba indiciaria a partir de la propuesta postulatoria indiciaria de la acusación, tal como lo señala el fundamento jurídico 21, vamos a verlo, de la sentencia plenaria casatoria 1/2017. ¿Qué se requiere para configurar el lavado? Nos lo dice la Corte Suprema, el fundamento 19. Primero, veamos el fundamento 19. Es que es necesario que la acusación para imputar un lavado de activos y requerir una pena a imponerse contra alguien, tiene que delimitar un delito previo a partir del cual se habría producido el dinero o los activos delictivos, es decir, con las precisiones relativas a quiénes lo cometieron, cuándo cometieron el delito previo, dónde cometieron el delito previo, en lo absoluto. Esa es una materia que no, a mi entender, la Corte Suprema de una forma consolidada ya y recogiendo la doctrina pertinente, ¿no? Y por cierto, sin irse del tenor literal de la ley, ha concluido que no es necesario para el lavado de activos, para la configuración típica del lavado de activos, la delimitación con todos sus componentes del delito previo. Es decir, como vemos aquí en el segundo párrafo de esta diapositiva, no se necesita una condena anterior del delito previo. No se necesita eso es muy claro, no se necesita que el delito previo esté. Es suficiente establecer una relación de nexo jurídico, ¿no? Una conexión de las operaciones económicas sobre patrimonio criminal y que dicho patrimonio o dichos activos sí se pueden explicar indiciariamente a partir de la comisión de actos delictivos previos. Y no quiénes cometieron el delito previo, dónde lo cometieron, qué cantidad específica de dinero produjo el delito previo. Eso es materia del delito previo, y si el Ministerio Público decide o imputar lavado y delito previo, es decisión del Ministerio Público. Pero no es que esta estrategia de imputar en concurso real la concurrencia, valga la redundancia, de ambos delitos sea exigible, es suficiente con imputar el lavado. De hecho, puede el delito previo no tener condena, no haber sido objeto de acusación en un proceso paralelo con el propio proceso o imputable de lavado, puede que ni siquiera se haya iniciado investigación por el delito previo. Es más, puede ser que el delito previo
se encuentra hasta prescrito, pero donde no ha habido un pronunciamiento en el caso prescrito de legalidad patrimonial. Está prescrito, no se puede perseguir. Pero, sin embargo, hay elementos indiciarios de que dicho acto delictivo previo existió y tiene capacidad y aptitud para producir activos. Y está conectada, ¿no?, la realización de operaciones económicas sobre dicho patrimonio criminal del acto delictivo prescrito con un potencial caso de lavado. Entonces, sí es posible construirse. Ahora vamos a ver de forma indiciaria, ¿no?, esta exigencia de conexión. Por eso, en el Fundamento Jurídico 19, correctamente la Corte Suprema señaló que no se requiere la identificación absolutamente específica, depurada, precisísima, de los actos criminales previos. Es necesario, aquí lo vemos, ¿no?, la acreditación de una actividad criminal general, es decir, la acreditación de un injusto penal. Eso sí es exigible. Ir más allá de ello, o a partir de una percepción subjetiva, es decir, no se necesita nada del delito previo, es tener el serio problema de que ese entendimiento es incompatible con aquello que no debe serlo. La sentencia plenaria casatoria es vinculante, no solo para el órgano jurisdiccional, sino incluso para la interpretación que pueda dar el Ministerio Público, en la medida que el Ministerio Público trabaja también, evidentemente, un sistema jurisdiccional. Le va a postular el objeto procesal ante alguien. En ese sentido, sí es exigible que, por ejemplo, la acusación postule la exigencia de un injusto penal previo, sin duda. No de un delito previo, dónde se cometió cuándo se cometió, quiénes lo cometieron, qué calificación jurídica tiene. No. Esa es materia del delito previo, no del lavado de activos. Ahora, ese es el estándar de prueba. Debería aquí haber añadido, pero desde ya lo digo. Evidentemente, la condena no se va a basar en la sospecha suficiente, en la alta probabilidad de que se ha cometido el delito, eso es materia de la acusación. La condena va a establecerse con el quiebre de la presunción de inocencia, y eso hay que visitarlo, pero es el fundamento jurídico 21 de la sentencia plenaria casatoria que estamos comentando, donde de una forma absolutamente clara señala la Corte Suprema que el el método probatorio indiciario, ¿no?, es, digamos, viable para la probanza de lavado, y sobre todo señala que para la condena del delito de lavado de activos, como para la condena de cualquier otro delito, es exigible, ¿no?, que la actividad probatoria quiebre la presunción de inocencia y permita demostrar la concurrencia de, aquí palabras más, palabras menos, dice la Corte Suprema, ¿no?, de todos y cada uno de los elementos del tipo penal de lavado de activos. Entre estos, lo dice expresamente la Corte Suprema, 2 puntos. 1, la actividad criminal previa idónea para producir ganancias delictivas, conforme a lo establecido en fundamentos precedentes. Por ejemplo, el fundamento 19 que venimos de reseñar. Luego dice, punto 2, las conductas típicas previstas en la ley. Punto 3, el dolo directo o eventual. Entonces, puede ser problemático que el órgano persecutor no consolide un caso por la mera apreciación de que estamos ante el lavado porque hay desbalance y porque, en fin, parece que hay algo ilícito acá. Punto. Vamos para adelante. No cumpliría las exigencias legales y nuevamente pondría el caso en el riesgo de pérdida. Eso es lo que no se quiere, ¿no? En un país donde está estudiado, ya dije, hace falta
más sentencias condenatorias atendiendo al riesgo país en materia de lavado que sí existen por los volúmenes criminales ingentes que continuamente se lavan en nuestro país. En ese sentido, y para cerrar este primer punto sobre el estándar de prueba, tendríamos que concluir que está relacionado con la progresividad del objeto penal, con la delimitación progresiva del objeto penal en proceso, que impone que un proceso de investigación inicial, ¿no?, se base en la existencia de indicios iniciales por medio de los cuales pueda motivarse la instauración de diligencias preliminares, luego de los cuales, o luego de las cuales, el Ministerio Público tendrá que decidir a partir no solo de lo que haya detectado para su caso, sino con el deber de motivar la disposición, que también, por cierto, hay un deber de motivación de las disposiciones y de los requerimientos. Porque, por ejemplo, en sede preliminar, los elementos de convicción de la defensa, ¿no?, que descartarían la hipótesis inicial con la que se instauran las diligencias preliminares, ¿por qué no servirían? No basta decir, yo encontré esto y punto, y sigo. Hay un deber de motivación que impone también de valoración de los elementos de convicción de descargo, ¿no?, además por exigencias naturales de deberes de objetividad que sí son atribuibles al órgano persecutor. Donde, para pasar a la siguiente etapa, es exigible encontrarlos ante un estándar de convicción de sospecha reveladora. Clave porque, ya lo dijimos, la futura potencial acusación por formularse no puede alterar sustancialmente los términos fácticos de aquello que ha sido investigado en el proceso, de aquello que ha sido parte de la investigación preparatoria. Y claro, para justificar una acusación es exigible que el Ministerio Público satisfaga la exigencia, ¿no?, valorativa de alta probabilidad de condena, donde el objeto procesal ya estará debidamente consolidado y habrán los suficientes elementos de convicción, ojo, y a su vez insuficientes o nulos elementos de convicción de descargo. Central lo que acabo de decir, porque la construcción de la prueba indiciaria no se basa en el acto unilateral de quien postula la prueba indiciaria, el Ministerio Público. Es decir, hay estos elementos evidenciados de forma directa. Por ejemplo, no tiene la persona investigada negocios lícitos, no tiene negocios lícitos. Sin embargo, presenta una situación de desbalance porque sin tener negocios lícitos ha adquirido lotes de terreno múltiples. Pero además está relacionado, es familiar de un funcionario corrupto que está siendo investigado en su región. Listo. Probada la situación patrimonial injustificada, indicio 1, probada la inexistencia de negocios lícitos, indicio 2, y su vínculo familiar con respecto a esta autoridad regional investigada por actos de corrupción, indicio 3. Triple pilar indiciario, condénese. Cuidado, también es exigible, ¿no?, para la construcción de la prueba indiciaria, más que solo ese acto unilateral postulatorio. Debe a su vez no existir, ojo, debe a su vez no existir contraindicios o contraprueba que brinde una explicación alternativa tan plausible como la de la tesis acusatoria. Si es que esto segundo sí existe, entonces no es posible establecer la inferencia probatoria. La inferencia probatoria, propia de la prueba indiciaria, solo apunta a un único sentido, no es ambivalente. La ambivalencia, consecuencia, puede producirse producto o a partir de la actuación de parte, ¿no? La actuación de la parte investigada, poder dar una explicación razonable acerca de su productividad económica, más allá de que pueda ser, por ejemplo, familiar de un funcionario corrupto. Puede ser, puede ser. Entonces,
para construir la prueba indiciaria, lo vamos a ver de manera más esquemática, es esencial que se verifique no solo la hipótesis formulada por el Ministerio Público, soportada en la evidencia directa que apuntaría, ¿no?, a la configuración de todos los componentes del tipo penal lavado, especialmente la procedencia criminal de los activos, sino a su vez, el valorar que no existan hipótesis alternativas tan plausibles como la acusatoria, y evidentemente la plausibilidad solo será posible fundamentarla a partir de contraprueba, a partir de contraindicios. Y finalmente, el estándar de prueba, pues, a nivel del quiebre de la presunción de inocencia, implicará ya la existencia en juicio de prueba, más allá de toda duda razonable, que permita ratificar los términos acusatorios, los términos postulados por la acusación, en respeto e imperio del principio de correlación, acusación, sentencia. Doctor Tito, ¿cómo le va? Doctora, es mi Doctora, apellido. disculpe. Doctora María Tito, encantado. Silvia. Sí, doctor, en base a lo que señalaba, buenas noches. Buenas noches. En, en relación a lo que señalaba de esto de de la prueba indiciaria, pero se señala, hay prueba indiciaria y también hay una hipótesis alternativa, pero también hay que tratar de relacionar esta prueba indiciaria, ¿no? Porque son tres indicios, pero ¿cómo los relacionamos y conectamos esos tres indicios? En principio, creo que sería. Y luego usted dice, hay una obligación por parte del Ministerio Público, eso entiendo que así lo ha señalado usted, o es a lo que quiere concluir, de que se debe de manejar la hipótesis alternativa, ¿no? El contraindicio. Pero usted conoce o sabe de alguna fiscalía que lo lleve así, porque usualmente esto como lo noto, ¿no? Con las pericias, porque las pericias de lavado de activos solamente contienen la hipótesis acusatoria, no una hipótesis alternativa. Entonces, el reflejo de esta pericia, que finalmente también va a ayudar al tema del lavado de activos, porque usualmente en esto se apoya el delito de lavado de activos, es en base a esta hipótesis, no contiene la hipótesis alternativa o el contraindicio. Entonces, no sé si usted conoce algún despacho fiscal que sí haga esto, o no sé si también cuál es la postura del Ministerio Público, si en algún momento los he escuchado, porque de verdad que en mi experiencia yo nunca lo he visto. Gracias. Gracias, doctora Silvia. Encantado. Sí, es nuevamente un problema que no cuente con la información completa el perito, y que simplemente pueda realizar o pueda solo peritar aquello que el Ministerio Público pueda ofrecerle. Y eso es un problema que, a mi entender, provocaría vacíos, problemas metodológicos en la pericia oficial que pueda realizarse. Por esa razón es exigible que el Ministerio Público brinde toda la información, incluida la evidencia documental de descargo que hubiera podido postularse. Estamos en la discusión de la hipótesis conclusiva alternativa. Esta solo puede basarse a partir de la evidencia lograda por la parte perseguida, ¿no? O eventualmente la que puede haber recabado el Ministerio Público, pero que en términos valorativos no sostiene su tesis, sino la de la parte perseguida. En ese sentido, que la pericia se sesgue para solo respaldar la tesis de acusación va a presentar ese tipo de problemas que pueden ser perfectamente advertidos por una pericia de parte que cuestione su metodología, que cuestione la objetividad en la realización de la pericia, toda vez que se ha brindado información a peritar a partir de una perspectiva sesgada del caso, y que explica por qué razón existe, y yo también en mi experiencia, voy a decirle, una multiplicidad de observaciones muy sólidas contra pericias oficiales en materia de lavado de activos. Por ejemplo, que se plantee un análisis pericial por el periodo económico objeto de investigación de lavado, 2000
2010 al 2015, por ejemplo, y que la pericia inicie el análisis económico de la persona objeto de proceso, ¿no? Con un saldo inicial cero, por ejemplo. Pero que lo haga en los términos que el Ministerio Público lo ha planteado. ¿Puede ser que se lleve a cabo una pericia de esa forma? Sí, existen múltiples pericias que parten con saldo inicial cero. Pero metodológicamente, pues eso es impropio, porque las personas sujetas a investigación, en su gran mayoría, tienen rentabilidad con antelación a ese periodo económico objeto de investigación. Entonces, usted señala que en su experiencia no ha apreciado que la pericia oficial, por ejemplo, incorpore el análisis de aquello que podría dar lugar a una hipótesis alternativa, vale decir, la planteada por la defensa. Yo le digo, en efecto, ¿no? Eso es un problema ya de metodología pericial, que más bien debería de ser una preocupación para las estrategias fiscales, el brindar toda la información para que la pericia oficial sea cabal. También en mi experiencia, sí le puedo decir de que eh, hay despachos, múltiples despachos de las fiscalías supraprovinciales que sí brindan en las mesas de trabajo pericial el acceso absolutamente a toda la evidencia obrante en autos, y de hecho se le proporciona al perito de parte también y al perito oficial el acceso a toda la documentación. Evidentemente bajo la lógica de esquema a partir del cual se va a peritar determinada información, pero sin excluir pues que los peritos oficiales lo tengan todo. Entonces eso, ¿no? El tenerlo todo, el tener la evidencia incluso de la defensa, es a lo que yo me refiero, al hecho de que se pueda llevar a cabo una investigación ahora a nivel pericial, por, digamos, la importancia de la actuación pericial, que permita descartar, de ser ese el caso, la posible explicación sobre la legitimidad económica o patrimonial del investigado. Pero claro, esa conclusión parte del presupuesto. El perito diga, esta información, ¿no? Es irrelevante, ¿no? ¿Por qué lo sería? Entonces, en mi experiencia sí he visto varios casos, incluso a la fecha tengo casos donde los Ya, peritos están plenamente informados de todo, incluidas claro. las evidencias de Pero defensa. usted, doctor, digamos, dice se le da la parte, ¿no? Para que pueda presentar su perito. En el caso de la defensa pública, le comento, nosotros no tenemos peritos financieros ni contables. Apenas en el Lima Centro hay un peritaje de grafotecnia, creo, y un médico legista, más no hay. En Entonces materia nosotros de no somos lavado, peritos. hay todo un área No, que... en la defensa pública no, doctor. Nosotros no tenemos un perito. Ah, sí, sí, perdón, Nosotros a somos nivel de de la los defensa. procuradores, quiero decir, la Sí, no, Procuraduría. nosotros somos defensa pública, entonces Yes. nosotros no tenemos. Entonces a lo que voy es que creo que en realidad no solamente se trata de dar a la parte para que la parte con sus peritos puedan venir, sino que la fiscalía, porque la fiscalía también tiene que manejarlos, no solamente recaba elementos de cargo, sino de descargo, sino que la fiscalía de por sí también maneja esta hipótesis alternativa sin necesidad que la defensa lo introduzca. Y si así fuera, ya entonces manejamos una pericia más, más imparcial, ¿no? Y podría tener conclusiones más reales. Lo que pasa es que nuestra realidad no permite que todos puedan presentar un perito. Tal cual, sí, es verdad. Ni siquiera el propio Ministerio Público, ¿no? Hay una serie de casos donde incluso por problemas logísticos, ni siquiera el Ministerio Público logra consolidar la realización de un informe pericial oficial, ¿no? ¿Qué ocurre en esos escenarios? Y toda la razón para la defensa pública, por supuesto, ¿no? El problema logístico es transversal. Bueno, el caso no tendrá la solidez que desde una perspectiva, pues, conjetural, ¿no? Podría decirse, estamos ante un caso de lavado, hay operaciones raras, hay desbalance, cuando en estricto esas conclusiones son técnicas. Desbalance, es un tema técnico, no es una conjetura. Operaciones un tema absolutamente técnico. Pero bueno, eso quería referir,
construcción de la hipótesis alternativa ciertamente sería ideal, pero además es un tema legal que debiera ser atribuible también al Ministerio. En los hechos, sin embargo, la construcción de la hipótesis alternativa, para que no se configure la prueba indiciaria, tiende a ser realizada por actuación de parte. O sea que la misma se encuentra en condiciones económicas de solventar la elaboración de una pericia de parte, o sea que la misma, careciendo de dichas condiciones económicas, pueda, sin embargo, a nivel documental cuestionar, ¿no?, la metodología, las premisas que realice, o la incompletud de un análisis pericial oficial, ¿no? En el caso que estemos ante un perito oficial o ante un caso con perito oficial y no tengamos peritos de parte, ¿no? Gracias, doctora Silvia. Doctor Jaime Henry, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Doctor, yo tengo una inquietud al respecto y es la siguiente. En realidad, bueno, no he tenido ningún caso de lo que es lavado de activos, valga la sinceridad, pero no sé hasta qué punto en una pericia se toma en cuenta, por ejemplo, de la UIF, los exámenes, la pericia que se hace, se repite un debido proceso. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en las pericias en admisión pública, lo que hace Contraloría transgrede groseramente lo que son derechos fundamentales. Y tal es así que incluso no te dan el derecho de defensa, bajo el argumento que ellos se toman en cuenta lo que son directivas, normas de la Contraloría. Por ejemplo, no te permiten prestar tu declaración con un abogado bajo la excusa indicando que tú estás renunciando cuando es un derecho irrenunciable, etcétera, etcétera. No sé hasta qué punto se respeta un debido proceso, tomando en cuenta que tiene amparo constitucional y supranacional. Y en segundo lugar, en el caso de los profesionales, por ejemplo, los abogados, a veces, muchas veces, son contratados para, digamos, dictar una charla, una capacitación a N grupo de personas. Y sin embargo, ese dinero, digamos, le dan otra finalidad. Lo disfrazan supuestamente la capacitación o la preparación que hace a mi personal, y sin embargo, digamos, mucho de ese dinero para otros fines. Y obviamente lo que es el profesional y el abogado no lo sabe. ¿Y por qué hago alusión? Porque de acuerdo justamente en la norma dice justamente que estos delitos de lavado de activos se puede cometer de forma dolosa o de forma por doble eventual. Mi pregunta es, ¿de qué manera ese profesional puede desligarse de una cierta responsabilidad y no verse involucrado en forma directa o indirecta en un hecho, digamos, por lavado de activos? Gracias por la atención. No se escucha, doctor. Gracias, doctor Antonio, disculpe. Decía, entre las cuestiones que ha planteado el doctor Jaime, podemos sintetizarlas en 2 puntos. Primero, el rol y, digamos, la controversia en materia de garantías que se desprende de la realización de actividades de investigación de corte administrativo por determinadas entidades como Contraloría o Unidad de Inteligencia Financiera, y luego, en segundo punto, ¿qué pasa con los servicios profesionales, ¿no?, en relación con la prestación de determinados servicios que se pueda brindar, pero que en los hechos pueda suponer el pago encubierto, ¿no?, o un exceso de pago. Sobre lo primero, es muy cuestionable, sin lugar a dudas, que ya a nivel de la Corte Suprema e incluso a nivel legislativo se establezca que los pronunciamientos de determinadas entidades técnicas tengan la naturaleza de pericia institucional. Informe de la Contraloría, informe de la UIF, por ejemplo. Ahora, pronto, en materia de lavado, el informe de la Superintendencia del Mercado de Valores que se pronuncie sobre, no sobre lavado, en general, delitos económicos, se pronuncie sobre la adecuación y idoneidad de un programa de prevención de delitos, compliance program. Son pericia institucional si es que
y esa es la controversia, la parte que luego será investigada penalmente, nunca ha intervenido en la elaboración de dichos documentos. Y cuando no existía el tema penal, sino el tema administrativo, intervino, si es que intervino, lo hizo en condiciones de manifiesta limitación. Entonces hay un problema, digamos, de legitimidad que a nivel de la Corte Suprema está consolidada como que sí lo son, ¿no? Como que sí tienen legitimidad, que sí tienen la naturaleza de pericia institucional, los informes de Contraloría, los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero que claro, salvando, ¿no? El derecho de las partes en el proceso penal, se dice también en los citados acuerdos supremos que en todo caso el proceso penal podrá ser objeto de controversia, ¿no? Podrá ser objeto de contradicción. Sin ponerse, sin ir más allá, ¿no? Sin ponerse en el escenario de que quizás la parte investigada a partir de sus informes de Contraloría o a partir de sus informes de la Unidad de Inteligencia Financiera u otros, no tengan la capacidad económica para elaborar un análisis técnico para pagar, para financiar un análisis técnico que logre controvertir la metodología, el desarrollo, el sustento de dichos informes, que encima tienen tal cualidad de valor probatorio, ¿no? Pericia institucional. Y eso sí es una realidad muy, muy sensible. También en mi experiencia en materia de delitos funcionariales, he llegado a casos donde, por ejemplo, ¿no? Ya se haya nombrado peritos oficiales, recién las personas investigadas han tenido posibilidad de contar con una defensa, por ejemplo, a partir de la ley Servir ex servidores, ¿no? Ya con posterioridad al plazo que la legislación procesal asigna para nombrar un perito de parte, sin ni siquiera defensa tenía. Y tanto más si es que la pericia oficial, el informe pericial oficial, va a ser prácticamente una reproducción del informe de Contraloría. Esa realidad es concurrente, ¿no? Y en defensa pública se ve, entiendo. Ahora, ni qué decir con respecto a personas sometidas a casos de delitos no funcionariales, delitos comunes, donde pueda existir, ¿no? La realización de un ya inicio de examen pericial y de la misma manera no se tengan los fondos para cuestionar esa base técnica. Entonces, ese es un problema, yo creo, de legitimidad, sí, pero el sistema, ¿no? En términos generales, viable para todos, en condiciones de una igualdad, digamos, general, formal, todos los investigados están en condiciones de poder controvertir dichos informes periciales. El informe de la Contraloría no es que sea absolutamente definitivo. He tenido también la ocasión de poner en absoluta controversia, para decir los fundamentos técnicos de dichos informes, ¿no? Y que bueno, el que haya sido elaborado por ejemplo, en el marco de una auditoría de cumplimiento, determinados informes en sede de Contraloría, también no implica de que eso es absolutamente definitivo en la propia sede de Contraloría. Puede ser que en un análisis de segunda instancia, de segundo nivel, para construir un potencial caso de proceso administrativo sancionatorio, la segunda instancia diga que ese informe de auditoría de cumplimiento ha tenido problemas, ¿no? Y no es viable para sustentar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio. Y hay ese tipo de pronunciamientos. Solo que muchas veces las investigaciones penales inician con el solo informe de auditoría de cumplimiento y los hallazgos que ahí se determinaron. Se comunican al Ministerio Público, se inicia la investigación preliminar, la investigación sigue, pero en paralelo, en sede administrativa, puede ser que la Contraloría desestime el propio informe de auditoría de cumplimiento. ¿Qué ocurre en esos casos cuando sobrevenientemente al inicio de la investigación penal se emite este tipo de pronunciamientos? Bueno, hay pronunciamientos de la Corte Suprema, ¿no? Que establecen la naturaleza de
elementos de convicción de descargo de estos pronunciamientos de Contraloría. Entonces, no es que sea un asunto absolutamente incontrovertible, ¿no? Pero yo sí comparto la preocupación crítica sobre si la persona que no ha tenido el ejercicio pleno de sus garantías en sede de una investigación previa administrativa, ¿no? Cómo es que dicho documento, por el simple hecho de habérsele atribuido a nivel de la Corte Suprema la condición de informe, de pericia institucional, devenga ya en un proceso penal como un objeto, ¿no? O como un elemento de convicción de tal nivel, ¿no? De tal eficacia probatoria, ¿no? Pericia institucional. Pero claro, el problema va a estar en no que no haya participado con todas las garantías en la posible contradicción de la elaboración y los fundamentos de la elaboración de dicho informe pericial en sede administrativa, sino si es que ya en sede del proceso penal, con dicho informe plenamente utilizable, la persona investigada no está en condiciones de poder solventar un estudio así técnico. Y ese sí es un problema bastante serio, porque el Ministerio Público va, sin duda, a utilizar esa pericia institucional para sustentar su, primero, formalización y seguramente luego la acusación, ¿no? Creo yo que el escenario en ese tipo de problemas, digamos, principal, central para la digamos, para situar en una buena posición, una exigible buena posición, compensatoria, ¿no? Del imputado en dichas condiciones, pues lo será en el juicio, ¿no? Desafortunadamente, los casos llegan hasta allí, pero no todos objeto de condena. Lo mismo ocurre con respecto a los informes, ya dejamos de lado los informes de Contraloría. Lo mismo ocurre, el mismo problema se presenta con respecto a informes de la Unidad de Inteligencia Financiera. En mi experiencia también, a pesar de que se han iniciado investigaciones penales por lavado de activos basados en el informe reservado de inteligencia financiera, pero que en estricto el Ministerio Público ha hecho propio y es el contenido mismo de la disposición de inicio de diligencias preliminares, ¿no? He tenido varias experiencias en que hemos podido controvertir, ¿no? Y también podido explicar la naturaleza de las operaciones económicas que detectó los sujetos obligados informaron a la Unidad de Inteligencia Financiera, quien a su vez indagó administrativamente, investigó y consolidó su análisis financiero en el documento remitido, en el informe de inteligencia financiera remitido al Ministerio Público. Y en ese cuestionamiento que hemos tenido ocasión de realizar, hemos podido lograr que el Ministerio Público archive. Porque el hecho de que los mismos, ¿no? Informe de Contraloría, informe de Unidad de Inteligencia Financiera, tengan dicho carácter, la Corte Suprema les ha asignado el carácter de pericia institucional, no significa que sea ya posible de poner en controversia sus fundamentos, ¿no? Como los casos que refiero, logramos explicar, ¿no? La valía, la naturaleza legítima de las operaciones económicas detectadas por los sujetos obligados, porque recordar, no es que la Unidad de Inteligencia Financiera conozca casos, digamos, de oficio necesariamente. Puede hacerlo, sí, sí puede hacerlo. Principalmente la Unidad de Inteligencia Financiera conoce casos por reportes de operaciones sospechosas de sujetos obligados. Son, ya sabemos, personas naturales o personas jurídicas que se abocan a negocios en mercados, digamos, económicamente importantes, ¿no? Y al comunicarse operaciones sospechosas, por ejemplo, de notarías, o por ejemplo de empresas dedicadas a la venta de inmuebles, ¿no? Inmediatamente la UIF toma competencia para indagar esas operaciones sospechosas y así se puede producir un informe de inteligencia financiera, pero nuevamente, ¿no? A partir de información de privado. A ver, doctor Jaime,
Sí, levantó la mano. Doctor, disculpe nuevamente que lo moleste o lo interrumpa. Por favor. Sí, gracias. Tocaba usted el tema indicando justamente que muchas veces no hay de oficio. Yo indicaba justamente, nunca he visto un caso no he tenido casos que me hayan asignado lo que es el lavado de activos, pero sí he visto en muchos casos, en algunos casos de actuados, de la siguiente manera. Investigan a Juan Pérez por el delito A, supuestamente una fiscalía común y corriente, y en ese delito A, la fiscalía común y corriente pide información. Pide información, pide que se informe por aquí, por allá. Ese delito A lo archiva y de ahí toma posesión lo que es la Fiscalía de Lavado de Activos. Y a esa información que tiene, no sé si correcta o incorrecta, se aboca a lo que es a una investigación de oficio por lavado de activos. Yo, sin tomar en cuenta en realidad si es de mínima lesividad o máxima lesividad. ¿Y por qué digo justamente en cuanto a ello? Porque es posible que pueda tener un carro recontra antiguo, de hace, digamos, de hace más de 40 años, que son pescadores, por decir, pero sí lo tiene, ¿cómo se llama su nombre? Pero no son vehículos modernos, son vehículos recontra ya desfasados, pero quizás tiene uno más de un vehículo, pero a mérito de eso simplemente dispone que es una investigación. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto es esa atribución de la Fiscalía de Lavado de Activos? Tomando en cuenta, claro está, de que una denuncia puede ser incluso de oficio o porque escuchó o vio alguna información, pero ese cruce de información que la da otra fiscalía por otro delito, ¿no es quizás afectar un debido procedimiento? Gracias por la atención. Estupendo. Estupendo, doctor Jaime. Eso ocurre. Y le digo, es bastante frecuente que en el marco de investigaciones por delitos comunes, por ejemplo, delitos patrimoniales, en la medida que se han identificado operaciones económicas que exceden el acto de desapoderamiento, que es la investigación por hurto, y de pronto en la contestación de algún oficio que puede haber remitido SUNARP, se evidencia que esa persona tiene una serie de vehículos o que aparece en el registro de propiedad vehicular la titularidad sobre tales y cuales placas. O peor aún, ¿no? Un inmueble que estricto es uno solo, pero puede ser que la persona por decisión, yo creo, de negocio correcto, ha decidido independizar. Un solo lote lo ha independizado y le ha producido 8 o 10 partidas registradas. Ah, esta persona tiene 10 inmuebles. Esto es muy, muy frecuente que llegue a las fiscalías de lavado de activos. Lo que está planteado es de siempre, ¿no? La pregunta que bien aprecia de forma crítica es, ¿acaso la Fiscalía de Lavado debería de iniciar inmediatamente diligencias preliminares por dicho delito o debiere de realizar un control, una calificación previa? Lo segundo es lo correcto. Aquí debo decir que hay despachos, en mi experiencia conozco varios despachos de lavado de activos, digamos, más rigurosos que otros, en el sentido que sí realizan labores de calificación. Y, por ejemplo, poder apreciar lo que usted refiere, ¿no? Es algo que a partir del propio análisis de la documentación puede evidenciarse. En el caso que usted plantea, ¿no? Un vehículo, aparece la titularidad registral, ¿no? De determinada placa, pero si uno ve los antecedentes y se toma la no tan rigurosa molestia de revisar de qué año es adquirido y el monto, pues es que estamos ante bienes manifiestamente inidóneos por su escasísima cuantía, evaluación económica, que no debería en lo absoluto motivar el inicio de una investigación por lavado de activos. Y de hecho, la experiencia de varios despachos que sencillamente deciden ni siquiera instaurar una investigación preliminar, porque en su criterio correcto no estamos siquiera superando la sospecha inicial simple. La sospecha inicial simple no es tanto número de documentos. Si no hay tantos documentos, entonces no hay sospecha inicial simple. No, es un tema estrictamente valorativo. Y lo que usted está planteando implica valoración de
los documentos que puede haberse obtenido por parte de esa Fiscalía Común y que remitió a la Fiscalía de Lavado. Y eso es algo bien interesante. Yo lo digo porque lo conozco además como profesor de la Academia de la Magistratura en lavado de activos, de la experiencia que me comentan fiscales, más allá, mejor dicho, de mi experiencia en el litigio en materia de lavado. Y hay unas bien interesantes opiniones, casuística, muy similares a lo que usted plantea, doctor Jaime. Pero claro, también más de una ocasión, algún fiscal provincial me hizo mención que, o adjunto me hizo mención que su criterio de no persecución, no inicio de diligencias preliminares a partir de un entendimiento correcto de los principios, como lo es la mínima intervención, que implicaría no mover todo el aparato estatal ante escenarios de bienes de escasísima cuantía, y que se situó detrás de la disposición de no inicio de diligencias preliminares. Sin embargo, a partir de una queja de derecho, motivó en más de una situación similar que la Fiscalía Superior revoque, ¿no? Y ordene la instauración de las diligencias preliminares. Y me parece algo antitécnico o ilegal ese criterio, porque no todo es derecho penal. Principio de mínima intervención es plenamente aplicable al análisis, ¿no?, del objeto material de lavado. Bienes de escasísima cuantía referidos no tienen por qué dar lugar a la tipicidad de lavado cuando existen otros tipos penales donde pueden coberturarse, si es que ese es el criterio perseguir, ¿no?, las operaciones económicas, como podrían ser otros delitos patrimoniales. Es decir, que el fiscal, en el caso que estoy planteando, ¿no?, de la investigación del delito común, delito patrimonial de hurto, pudo haber ampliado, si es que hubiera tenido un mejor criterio, los hechos del caso para incorporar delitos subsecuentes patrimoniales. Podría haber sido, por ejemplo, una receptación patrimonial y no mandar copias al sistema de lavado. Entonces, gracias por el ejemplo, eso sí ocurre, sí es frecuente. También añado que en más de un escenario, la Fiscalía en lavado, digamos, tiene una lógica cuantitativa. 5 partidas registrales, titular de 5 inmuebles, listo. Desbalance. Cuando del análisis, digamos, documental, la propia información con la cual cuenta la Fiscalía, podemos claramente determinar que estamos ante una única unidad inmobiliaria, que luego en la secuencia del análisis del título, análisis del registro público inmobiliario, podemos ver que el dicho único lote fue por decisión de su titular subdividido en partidas registrales, ¿no?, unidades inmobiliarias autónomas, dándose lugar a tantas partidas registrales independientes, ¿no? Entonces, no es que estemos ante 5 o 6 inmuebles, un lote inicial con un valor llevadero y que por una decisión nuevamente negociada, oportuna, correcta, rentable, la persona pueda decidirle darle independencia a sus nuevos sublotes, porque eso rentabiliza. Eso es bastante claro. O también, prototipo de este tipo de escenarios, ¿no?, es la persona tiene 3 inmuebles, no tiene capacidad económica pero es el mini depa adquirido, el estacionamiento chiquitito con un depósito, ¿no? Entonces, creo que es esencial, y ustedes también en la defensa pública, ¿no?, el poder controvertir la propia percepción que pueda tenerse a partir de un caso. No necesariamente lavado de activos, ¿no?, pero, digamos, creo que queda claro que esta crítica, sí, en materia de lavado de activos, puede ser aplicable a cualquier otro escenario. No hay una percepción objetiva, correcta, de un caso. En lo relativo a la segunda parte de lo que planteó el doctor Jaime, ¿qué ocurre con aquellos profesionales
que brindan determinado servicio, cobran sus honorarios por el mismo, pero que en estricto es una operación encubierta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el profesional sea contratado formalmente para brindar determinadas capacitaciones, tal como lo planteó el doctor Jaime, a determinado monto, pero que en estricto la entidad o la persona que es su contacto en la entidad lo haya convocado para ejercer defensa de algún cercano, amigo, para ejercer defensa o de la propia entidad. Es decir, una no correspondencia entre el servicio brindado, el pago realizado, frente a la realidad del servicio que el profesional está efectuando. Evidentemente, esa conducta que quiebra, ¿no?, deberes de objetividad de corte administrativo por parte de quien convoca y quien acepta la convocatoria en dichas condiciones, habríamos de analizarla si tiene implicancias penales. Entonces, ¿y qué nivel, no? ¿Qué tipo? ¿Qué nivel y qué tipo de implicancias penales posibles? Entonces, aquí hay que ser muy exhaustivo en el tipo de caso en concreto. Lo que refiero ocurre, sí, hay casos de este tipo en el sistema anticorrupción, donde en estricto se brinda un servicio formal, pero que en los hechos es otro el servicio brindado, ¿no? Podría ser que el servidor que convoca al particular profesional para que brinde ese servicio simulado, ¿no?, esté en un escenario de interesarse indebidamente en que ese sea contratado. Es decir, el interés en que sea contratado por sí solo no es criminal, pero cuando es un interés indebido, estamos ante el radio posible de la negociación incompatible, ¿no? ¿Y dónde radicaría el carácter indebido de ese interés? En que intraneus, servidor, funcionario, tenga claridad que está convocando al profesional para brindar una prestación que materialmente es distinta a la que formalmente será construida. Y por parte del particular, ¿no?, podría ser en tanto extraneus, posible partícipe, operador necesario, cómplice primario, como se quiera, ¿no?, de dicho delito, ¿no? En estos escenarios la Fiscalía tiende a coimputar colusión con negociación incompatible y ya sobre la marcha del caso y en función de qué tanto vaya probando, ¿no?, o qué tanto vaya logrando como evidencia, decide, estrategia del Ministerio Público, decir, bueno, tengo más evidencia de negociación incompatible, me quedo con negociación incompatible. No hay problema con respecto al extraneus, aun cuando hay cierta línea jurisprudencial, pues partida de que el extraneus en la negociación incompatible sí puede ser partícipe y otra dice no puede ser partícipe. No digo esto porque probar un caso de colusión es mucho más denso, ¿no?, mucho más complejo, sus vallas probatorias son más altas. Pero bueno, ese podría ser un escenario de posible imputación en el caso que plantea el doctor Jaime. Les propongo lo siguiente, como no vamos a hacer pausa, ¿no? Bueno, en las siguientes sesiones haremos una puntual pausa, unos 10 minutitos. Entonces, concluimos 10 minutitos antes, es decir, no 7:15, sino 7:05. Y voy a aprovechar este tiempo, si me permiten, para seguir compartiendo el material. Ya hablamos sobre el objeto de prueba en el lavado y sobre los estándares de convicción, el estándar de prueba en materia de lavado. ¿Cómo entender la prueba indiciaria en materia de lavado, pero cuyos componentes naturalmente trascienden a este delito y se extienden en estricto a la construcción probatoria indiciaria como método? También es útil aquí la sentencia plenaria casatoria 1/2017, 922, ¿no?,
correctamente la Corte Suprema señala que la prueba por indicios no es una relajación de exigencias probatorias, no debe ser. Es otro método, otra forma de probar que se caracteriza, ¿no?, cuyas exigencias se caracterizan por permitir alcanzar la certeza, la certidumbre judicial, en un mismo plano de igualdad que el de la prueba directa, pero bajo ciertos parámetros, evidentemente, bajo ciertos parámetros sin los cuales no es posible construir la prueba inicial. No es posible arribar a la verificación de los componentes de este método de prueba. Tiene que haber indicios, vale decir, hechos debidamente probados con evidencia directa. Los mismos tienen que estar interrelacionados, como bien hace un momento citó la doctora Silvia. Y a partir de esa interrelación, a partir de la valoración de todos los indicios probados directamente, si es que es posible que no concurra otro escenario propositivo, ¿no?, de elementos de convicción que permitiesen una conclusión ambivalente, y más bien todos apuntan hacia una única dirección, entonces es posible construir esa inferencia probada. El hecho no probado directamente, pero sí probado indirectamente a partir de los hechos base. A partir de los hechos base. Como se ve en el segundo párrafo de esta PPT, se señala en la segunda parte: cada uno de los indicios ciertos, graves, interrelacionados, que a partir de la inferencia precisa y argumentalmente sólida, y sin prueba de lo contrario, o no desvirtuados por otras pruebas, los contraindicios, pueden establecer la comisión de lavado. Esto es una cita explícita del Fundamento Jurídico 22. Por eso digo, método probatorio indiciario no es, y eso es lo que la defensa pública tiene también que cuestionar en todos los casos, no solo en lavado. No es una operación unilateral del Ministerio Público. No es que para el Ministerio Público determinados hechos base, a partir de la evidencia que ha logrado la investigación, pueda construirse la inferencia probatoria. La hipótesis alternativa tan plausible como la tesis del Ministerio Público debe de ser postulada por la defensa, aun cuando tenemos claro que el Ministerio Público tiene deberes de objetividad y debería no construir o no postular la construcción probatoria indiciaria si es que advierte que hay contraindicios. Pero, bueno, hay que recordar que también el Ministerio Público, ¿no?, en la medida que ya tiene una pretensión con la acusación, ¿no?, su hipótesis estará acabada, ¿no? Cierto también que podrá en algún momento posterior incluso arribar a un retiro de acusación, eso es claro, pero eso es un hecho excepcionalísimo. Por eso es exigible a nosotros los abogados tener esa atención a cuestionar la base fáctica a partir de la contraprueba, a partir de los contraindicios, esa base fáctica de los llamados indicios del Ministerio Público, si es que evidentemente es posible. Luego, en materia de lavado de activos, digamos, de lo general a lo particular, ya vamos entrando a cómo probatoriamente, cómo estructurar la prueba indiciaria en materia de lavado. Y luego vamos a ver, aunque ya será en la siguiente sesión, cuáles son esos hechos base en materia de lavado que sí son posibles de obtenerse, de lograrse. Pero en términos generales, el fundamento 22, también nuevamente, de la sentencia plenaria casatoria 1/2017, ya le hice referencia, que consolidó lo establecido también por la Suprema en el Acuerdo Plenario 3/2010, recogió el llamado triple pilar indiciario. No es una construcción de nuestra Corte Suprema, eso, digamos, y tampoco es un número clauso. Esto es algo que a nivel jurisprudencial está desarrollado a nivel internacional y no se limitan a estos tres indicios del pilar indiciario, ¿no? Hay muchos otros, pero por razones metodológicas, de tipologías de lavado, son los que permiten estructurar la base
de una imputación por lavado y eventualmente la base de una sentencia de condena, de verificarse los otros componentes de la prueba indiciaria. ¿Qué señala la Corte Suprema? En todo caso puede concebirse a título meramente enunciativo, eso sí, a referencia. Un triple pilar indiciario, elementos incriminatorios sobre el cual edificarse una imputación y condena por lavado, es lo de referencia. Los incrementos inusuales o crecimientos injustificados del patrimonio o la realización de actividades financieras anómalas. Anómalas por su cuantía, por su dinámica. 2. La inexistencia de negocios lícitos para explicar esa situación patrimonial. O habiendo negocios lícitos, son estos insuficientes. Existiendo actividades económicas, los mismos son insuficientes para explicar la situación patrimonial. Finalmente, la conexión, el nexo de conexión de la persona investigada y el patrimonio objeto del proceso, conexión con respecto a terceros que han cometido actividades delictivas, ¿no? Y estos terceros pueden ser personas de estrecha confianza, no solo familiares del investigado, o evidentemente conexión de propios actos delictivos del investigado por lavado. Pero en principio puede ser que ni siquiera tenga siquiera un antecedente policial el investigado por lavado. Y de hecho, ya en la casuística, en la criminología del lavado, el lavador pretende que quien realice a su nombre los negocios, su testaferro, pues tenga cero antecedentes para no poner en riesgo sus intereses criminales. Vamos a desarrollar cada uno de estos, solo estamos enunciándolo. Este es el acuerdo plenario del 2010 al cual hacía referencia. El acuerdo plenario en materia de lavado. La Corte Suprema señaló, con respecto al método probatorio indiciario, los indicios tienen que estar plenamente acreditados por evidencia directa, tienen que estar interrelacionados y no deben de ser desvirtuados por otras pruebas o por contraindicios. Miren la importancia de la construcción y el destacar las evidencias de descargo, las contrapruebas, los contraindicios que pongan en tela de juicio, en cuestionamiento, a la base probatoria indiciaria del Ministerio Público. Solo de esa manera, ¿no?, es posible, me refiero a la ausencia de esa explicación probatoria alternativa, construir el método probatorio indiciario. Recién de esa forma el tribunal podrá realizar el juicio de inferencia. Evidentemente, es también exigible que esto se encuentre debidamente explicitado, valorado, desarrollado, motivado en la resolución correspondiente. Este es el artículo 158.3, que bien conocemos, ¿no?, que bien conocemos, con respecto al método probatorio indiciario. La prueba por indicios, ¿qué requiere? Esto es exigencia legal. Esto hay que conocerlo, derecho objetivo, de una manera plena, porque puede situarse detrás no solo de las alegaciones por formular en primera instancia, sino evidentemente ante un posible escenario de apelación, de impugnación, que podamos formular frente a una sentencia de condena, ¿no?, donde el órgano de condena no ha cumplido los presupuestos de la prueba indiciaria, que por cierto es derecho objetivo puro y duro, pero que además, digamos, puede provocar el denominado interés casacional en el escenario que estemos ante una decisión de doble instancia, ¿no? Y que, bueno, para la Corte Suprema, indudablemente, esto puede suponer, ¿no?, una causal de casación, ¿no?, de interés casacional, que provoque interés casacional, el que no se lleve a cabo una condena o una ratificación de condena, habiéndose cumplido con todos los presupuestos legales de este método probatorio. Primero, la prueba por indicio requiere que el indicio esté probado. Probado, entiéndase,
por evidencia directa, si no, no estamos ante indicios. No puede haber un indicio a partir de evidencia indirecta, ¿no? A partir de un testigo de referencia, por ejemplo, un testigo indirecto. Lo dicho por el testigo indirecto en estricto no da lugar a la prueba directa que soporte una base indiciaria. Su declaración será objeto de prueba, más bien. Debe estar ratificada por el testigo directo. Y en todo caso, el testigo de referencia, el testigo indirecto, pues será un componente de ratificación adicional, periférico, de un dicho de un testigo directo. Los indicios tienen que estar debidamente probados. Por ejemplo, el Ministerio Público no puede decir, bueno, acá vemos que hay operaciones raras, anómalas, son operaciones sospechosas, ¿no? Y además tampoco puede decir, todo esto es una situación de desbalance. ¿Por qué no puede decir? Porque el indicio no se construye a partir de un parecer conjetural, subjetivo, sino, al menos en materia de lavado de activos, ese tipo de conclusiones, he hecho referencia para ejemplificar. Hay desbalance o hay situaciones patrimoniales anómalas y operaciones sospechosas. Son opciones de carácter absolutamente técnico. Un carácter técnico que no tiene la Fiscalía, por mucho que podamos estar ante una Fiscalía especializada. En la conclusión de desbalance, términos expresados, podrá darlo la pericia oficial. Y la pericia oficial, en la medida que acredita el desbalance, al menos tal como lo estima el Ministerio Público, ¿no? Eso no quiere decir tampoco que esto sea definitivo, pero esta sería la prueba directa del indicio de desbalance. No el mero parecer. Acá hay una situación no explicada. Hay desbalance, por lo tanto, sistemático. Que se sustente de esa forma en una acusación, por ejemplo, la supuesta situación patrimonial en desbalance, no solo es antitécnica, ¿no? Sino que en estricto no es un indicio. No es un indicio, es una conjetura. Lo mismo con respecto a la supuesta realización de operaciones sospechosas. Cuidado, ¿no? Las operaciones sospechosas son una categoría de derecho administrativo bancario, ¿no? Del sistema de prevención antilavado, que tiene también que ser determinado, delimitado por una prueba directa que podría ser un informe, un sujeto obligado al cual se le consultó si es que se llevó a cabo una determinada operación. Por ejemplo, un notario, donde se ha celebrado un contrato de compra-venta, ha sido materia de un reporte de la UIF, si la Fiscalía le dirige un oficio, por ejemplo, a la Junta del Colegio de Notarios del Perú, para que estos a su vez, ¿no? Soliciten a la notaría tal información sobre si reportaron operaciones sospechosas del investigado, señor XY, y el notario dice, en efecto, ¿no? Nosotros hemos reportado una operación sospechosa correspondiente al negocio jurídico siguiente, pueden remitir copia de un contrato de compraventa. Entonces ya estamos ante una prueba directa de la verificación de una operación sospechosa. Pero nuevamente, eso, y solo eso es el indicio, la prueba directa de determinado hecho. No la conjetura, no el mero parecer subjetivo. Cuando esto ocurre, cuando estamos ante indicios interrelacionados, por ejemplo, ¿no? Esta persona no tiene negocios lícitos, ya, pero ¿es el parecer fiscal? ¿Cuál es la evidencia documental que así lo establece? Por ejemplo, puede ser información de SUNAT relativa que esta persona, al momento de los hechos objeto de investigación por lavado, no tenía RUT. Ni siquiera estaba inscrito en el registro único de contribuyentes. No rentabilizaba. Puede ser, por ejemplo, además de esa evidencia documental, que a nivel de SUNAT se hayan contestado los oficios remitidos por la Fiscalía de Lavado. Está interrumpiendo, por favor. Doctor Jaime, si puede apagar su... Gracias. A eso iba, ¿no? Por ejemplo, SUNAT contesta que la persona no tiene
propiedad inmobiliaria, no registra titularidad vehicular, no tiene ningún cargo societario en el registro de mandatos y poderes. Documentalmente también han contestado las notarías del país donde la persona no tiene contrato alguno celebrado a nivel siquiera de escritura pública que no haya llegado a registro. No tiene nada. No obstante, no tiene nada de manera probada, de manera documentada. Y no obstante, ostenta, ¿no?, una situación económica que es incompatible con esa ausencia de negocios legítimos, como lo sería, por ejemplo, ¿no?, que tenga en sus redes sociales viajes alrededor del mundo en lugares de manifiesto alto coste, ¿no? Por ejemplo, en hoteles, se toma fotos. ¿Existe ese tipo de acto de investigación? Sí, claro. Claro, actas de levantamiento de información de fuente directa y abierta. Esa información también puede sumarse a construir, ¿no?, la conclusión probada de manera directa de que la persona no tiene negocios legítimos. E ir poco a poco arribando a la verificación del llamado triple pilar indiciario. Luego, como vemos, se exige que estos indicios, ¿no?, concatenados, interrelacionados, varios, suficientes, apunten a una única conclusión, ¿no? En el literal B se señala que la inferencia esté basada en reglas de la lógica, la ciencia, la experiencia. El Ministerio Público tiene que postular en la acusación hacia dónde apuntan sus evidencias directas, sus indicios. Pero además, y esto para mí es absolutamente importante, especialmente para la defensa, el literal C del 158.3. No se presenten contraindicios consistentes. Claro, aun cuando el Ministerio Público, en su postulación probatoria indiciaria en la acusación, tendría por deberes de objetividad que señalar que esta única conclusión es posible porque no se ha logrado durante la investigación preparatoria elementos indiciarios que permitan establecer otro tipo de conclusión. De hecho, no lo dice en las acusaciones, también lo he visto en mi experiencia, no lo dice el Ministerio Público. Cuando nos toque absolver la acusación es lo que tenemos que hacer. Tenemos que destacar que más bien durante el proceso, durante la investigación preparatoria, sí hubieron elementos de convicción que permiten plenamente controvertir no solamente la inferencia probatoria, no solamente la deducción que está postulando la Fiscalía, sino los propios hechos base, sino los propios indicios. A eso se le denomina como contraindicios. Quiero concluir solamente, tenemos un montón de material, ¿no? Tenemos un montón de material. Solamente refiriendo, ¿no?, y aquí de manera esquemática, ya para sintetizar esta parte, cómo es la estructura de la prueba indiciaria a nivel esquemático. He citado el muy conocido precedente vinculante recaído sobre el recurso de nulidad 1912-2005, ¿no? Nuevamente, la Corte Suprema, sin irse de la ley, correctamente los hechos base, Jaime, perdón. Ya, gracias. Los hechos base tienen que estar debidamente acreditados mediante prueba directa, ¿no? Los hechos base han de recaer sobre los componentes del objeto del proceso. O sea, que el objeto del proceso lo entendamos objeto penal del proceso, la imputación, también la determinación de la pena o el objeto civil del proceso, pero lo que voy es que los hechos base tienen que recaer sobre el objeto del proceso. No tienen que existir elementos de convicción en calidad de contraindicios ni contraprueba que ponga en controversia la eficacia probatoria de los hechos base. Solo de esa forma es posible, de una manera legítima, postularse determinada conclusión, el hecho-consecuencia. Es la única conclusión probatoria a la cual se puede arribar, como aquí lo he destacado en el segundo cuadrado. No son válidas conclusiones alternativas
igualmente plausible. Claro, ahí será la defensa quien tendrá que destacar al órgano jurisdiccional que la base indiciaria es insuficiente, que más bien hay contraindicios y o contraprueba que permita concluir de otra forma que hay una explicación alternativa a lo que está planteando el Ministerio Público. Y el órgano jurisdiccional tendrá que valorar si es que esto último que refiero, postulación de defensa, tiene dicho mérito. Ojo, no es infrecuente, dejo de compartir, no es infrecuente que el órgano jurisdiccional valide lo planteado por la acusación. Y apenas si refiere detalles de lo planteado por la defensa, eso lo sabemos. Pero claro, la relevancia de la estructura legal y el reconocimiento legal de las exigencias para la configuración de la prueba indiciaria es de tal nivel que sí constituye, como derecho objetivo que es, un punto relevante en materia de impugnación, porque hay muchas condenas basadas en prueba indiciaria donde ni siquiera el órgano jurisdiccional ha dicho estamos ante prueba indiciaria y no ha desarrollado nada de cómo se estructura la prueba indiciaria. Entonces estamos en escenarios de motivación nula en materia de prueba indiciaria y pese a ello han concluido. Parece que se infiere que... Por eso es que hacía referencia que incluso esta materia, prueba indiciaria, es prototipo, ¿no?, de causal de interés casacional. Hay múltiples casaciones en materia de prueba indiciaria que la Corte Suprema ha resuelto. ¿Alguna cuestión final? Estamos entonces ya conectados el jueves con la lista que tengo, ¿no? También quisiera brevemente, ya al cerrar el jueves, poder distribuirlo, ¿no?, para lo que será el módulo 4, relativo a comentarios de jurisprudencia o juego de roles de simulación de audiencia. Muchas gracias, encantado de saludarles y nos vemos el jueves. Hasta luego, buenas noches.